Existe un momento en el que todo cambia, no en el mundo externo, sino en la forma de verlo. Es el instante en que la conciencia despierta a su propio poder, cuando reconoce que no es simplemente testigo pasivo de la realidad, sino participante activo en su creación. Este momento ha llegado para personas que, en este preciso instante, están eligiendo ver más allá de las apariencias. Están descubriendo que el acto mismo de observar no es neutral, no es inocente, no es pasivo. La observación transforma. La observación crea. La observación determina qué versión de la realidad se manifiesta ante los ojos del observador. Y si estas palabras resuenan, si algo en el interior reconoce esta verdad, entonces ha llegado el momento de unirse a esta comunidad de exploradores conscientes. Escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No es solo una frase, es una declaración de intención, un ancla en el ahora, un reconocimiento de que estar aquí, vivo consciente, participando en este momento, es extraordinario en sí mismo, porque este momento, este preciso instante, es todo lo que realmente existe. Y la forma en que se observa determina completamente la experiencia que se tiene de él. Si este viaje hacia los misterios de la conciencia y la realidad resuena, considera suscribirte y dejar un like. Es una forma de marcar este instante en el que se decidió explorar lo más fundamental, cómo la observación consciente da forma a la existencia misma. La promesa es clara: al final de este recorrido habrá una comprensión nueva, no solo intelectual sino experiencial, una comprensión de que el observador no está separado de lo observado, de que la conciencia y la realidad están entretejidas de formas que transforman completamente el significado de estar vivo. Para comprender el efecto observador, hay que comenzar con una verdad simple pero radical. Cada experiencia que un ser humano tiene del mundo no es directa. No hay acceso a una realidad objetiva independiente. Todo lo que se experimenta pasa primero a través de los sentidos, luego a través de los procesos de interpretación del cerebro, luego a través de los filtros del condicionamiento, las creencias, las expectativas, y finalmente emerge como experiencia consciente. La realidad que se experimenta no es la realidad en sí misma. Es una construcción, una interpretación, una versión filtrada y procesada. La neurociencia lo ha confirmado una y otra vez. El cerebro no es un receptor pasivo de información sensorial, es un predictor activo, constantemente generando modelos de lo que espera que suceda y luego comparando esos modelos con la información sensorial entrante. La mayor parte de lo que se experimenta como percepción es en realidad predicción. El cerebro está constantemente adivinando qué hay ahí afuera, basándose en experiencias pasadas, y esas predicciones se convierten en la realidad experimentada. Hay un experimento clásico que ilustra esto poderosamente. Se muestra a las personas una imagen ambigua, una que puede interpretarse de dos formas diferentes. Algunos ven una copa blanca sobre fondo negro, otros ven dos caras negras de perfil mirándose entre sí, con fondo blanco. La imagen física es idéntica. Los fotones que llegan a la retina son los mismos, pero la experiencia consciente es radicalmente diferente. Una persona ve copa, otra ve caras, y una vez que se ve una interpretación, puede ser difícil ver la otra, incluso sabiendo que está ahí. Este simple ejemplo revela algo profundo. La realidad experimentada no está determinada solo por lo que está ahí afuera, sino también por cómo el observador interpreta lo que está ahí afuera. Y esa interpretación está moldeada por la atención, la expectativa, el contexto, el estado mental del observador en ese momento. Ahora profundiza en esto. Si la experiencia de la realidad depende del observador, entonces diferentes observadores en la misma situación pueden tener experiencias radicalmente diferentes. Dos personas pueden estar en el mismo evento, digamos una reunión social, y tener experiencias completamente distintas. Una persona, enfocando su atención en las conexiones positivas, en los momentos de risa compartida, en las conversaciones significativas, sale sintiendo que fue una noche maravillosa. Otra persona, enfocando su atención en las interacciones incómodas, en los momentos de silencio tenso, en las palabras malinterpretadas,
sale sintiendo que fue una experiencia difícil. Los hechos externos son los mismos. Las mismas palabras fueron dichas, las mismas acciones ocurrieron, pero la realidad experimentada es completamente diferente. Y esa diferencia surge de dónde colocó su atención cada observador. ¿Qué aspectos de la experiencia eligieron observar? Consciente o inconscientemente. Este es el efecto observador en la vida cotidiana, no en el sentido místico o cuántico todavía, sino en el sentido psicológico muy real y medible. La atención da forma a la experiencia. La observación consciente determina qué aspectos de la realidad potencial se vuelven reales en la experiencia consciente. El experimento de doble rendija, ya mencionado anteriormente en el canal, realizado innumerables veces desde principios del siglo XIX, revela algo extraordinario. Cuando se envían partículas como electrones a través de dos rendijas sin observar por cuál rendija pasan, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero cuando se coloca un detector para observar por qué rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas se comportan como partículas, no como ondas. El simple acto de observación cambia el comportamiento fundamental de la materia. No es que el detector interfiera físicamente con los electrones, de alguna manera mecánica. Es algo más profundo. La información sobre qué camino tomó la partícula. El hecho de que esa información exista altera fundamentalmente la naturaleza de lo que está sucediendo. Esto ha llevado a algunos físicos a proponer que la realidad en el nivel cuántico no está determinada hasta que es observada, que antes de la observación, las partículas existen en un estado de superposición, siendo todas las posibilidades simultáneamente, y la observación colapsa esta superposición, forzando a la realidad a elegir un estado específico. Niels Bohr, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, dijo que es erróneo pensar que la tarea de la física es descubrir cómo es la naturaleza. La física solo se ocupa de lo que podemos decir sobre la naturaleza. Esta declaración reconoce que el observador no puede ser separado de lo observado, que la realidad como la experimentamos siempre incluye el acto de observación. Pero hay que ser cuidadoso aquí. El efecto observador cuántico no significa que la mente humana consciente directamente cause el colapso de funciones de onda. La mayoría de los físicos dirían que cualquier interacción que registre información cuenta como observación, incluso si no hay conciencia humana involucrada. Un detector automático cuenta. Una interacción con otra partícula cuenta. Sin embargo, hay una pregunta filosófica profunda que permanece abierta. ¿Qué es exactamente lo que causa el colapso? ¿Por qué la información, el registro de un estado, transforma posibilidad en actualidad? Esta pregunta toca el misterio más profundo de la física cuántica, y no hay consenso sobre la respuesta. Algunos físicos, como Eugene Wigner, propusieron que la conciencia es necesaria para el colapso final. Otros, como los proponentes de la interpretación de muchos mundos, dicen que no hay colapso en absoluto, solo ramificación de realidades. Otros más proponen diferentes mecanismos. Lo que está claro es que el observador, la medición, la adquisición de información, juega un papel fundamental en la transición de posibilidad cuántica a actualidad experimentada. Y esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia en ella. Ahora, regresa de las profundidades cuánticas a la experiencia vivida, porque aunque los mecanismos exactos del efecto observador cuántico sigan siendo misteriosos, hay una verdad experiencial clara que cualquier persona puede verificar directamente. La calidad de la observación consciente transforma la calidad de la experiencia. Hay una diferencia enorme entre estar perdido en pensamientos mientras se come y comer con atención plena, saboreando cada bocado, notando las texturas y sabores. La comida es la misma, pero la experiencia es radicalmente diferente. La observación consciente transforma lo ordinario en extraordinario. Hay una diferencia entre escuchar a alguien mientras se planea qué decir a continuación y escuchar con presencia total, observando no solo las palabras, sino el tono, las emociones, el significado más profundo.
La conversación se transforma, la conexión se profundiza. Y esto no es porque los hechos cambien, sino porque la calidad de observación cambia. Los maestros de meditación han explorado esto durante milenios. Han descubierto que cuando la observación se vuelve lo suficientemente refinada, lo suficientemente clara, incluso el dolor físico puede transformarse. No desaparece, pero la relación con él cambia. Puede ser observado con ecuanimidad, sin la capa adicional de resistencia mental que lo convierte en sufrimiento. Esto es el efecto observador en su aplicación más práctica y poderosa. La forma en que se observa la experiencia determina la naturaleza de esa experiencia. No completamente, no mágicamente, pero significativamente, mediblemente, transformadoramente. Hay un estudio fascinante en psicología llamado el estudio del gorila invisible. Los participantes observan un video de personas pasándose una pelota de baloncesto. Se les pide que cuenten cuántos pases se hacen. Mientras están enfocados en contar, una persona disfrazada de gorila camina directamente a través de la escena. Se detiene en el medio, golpea su pecho y continúa, y aproximadamente la mitad de los observadores no ven el gorila. Literalmente no lo ven, incluso cuando mira directamente hacia él. Esto demuestra algo crucial. La atención es limitada. No se puede observar todo simultáneamente, y lo que no se observa activamente, aunque esté ahí, no entra en la experiencia consciente de la misma manera. El gorila está físicamente presente en el video. Los fotones reflejados de él llegan a la retina, pero sin atención dirigida hacia él, no se registra conscientemente. Ahora aplica esto a la vida. En cada momento, hay infinitamente más información sensorial disponible de la que la conciencia puede procesar. El cerebro está constantemente filtrando, seleccionando qué aspectos de la realidad potencial traer a la conciencia. Y esa selección está guiada por la atención, por las expectativas, por lo que el cerebro considera importante basándose en experiencias pasadas y objetivos actuales. Esto significa que literalmente hay aspectos de la realidad que están presentes, pero no experimentados porque la atención no está dirigida hacia ellos. Y cuando la atención se dirige de manera diferente, aspectos previamente invisibles de la realidad se vuelven visibles. No porque cambien objetivamente, sino porque ahora están siendo observados. Este es el poder del observador consciente. Puede elegir al menos hasta cierto punto qué observar, y esa elección da forma a la realidad experimentada de formas profundas. Los místicos han hablado durante siglos de que la realidad es un espejo, que lo que se ve en el mundo es un reflejo del estado interno del observador. Esto puede sonar como metáfora poética, pero hay verdad psicológica y perceptual real en ello. Cuando alguien está en un estado de ansiedad, la atención se estrecha, enfocándose en posibles amenazas. El mundo literalmente parece más peligroso, más amenazante. Cuando alguien está en un estado de apertura y curiosidad, la atención se expande, notando posibilidades, belleza, conexiones. El mismo entorno físico se experimenta de formas radicalmente diferentes. Carl Jung habló de proyección, el proceso inconsciente, por el cual los aspectos no reconocidos del yo se perciben como características del mundo externo o de otras personas. Alguien que niega su propia ira puede ver ira en todas partes a su alrededor. Alguien que niega su propia bondad puede ser ciego a la bondad de otros. Y la observación consciente, la capacidad de presenciar los propios procesos mentales y perceptuales con claridad, puede comenzar a revelar estas proyecciones. Puede crear espacio entre el observador y lo observado, permitiendo ver que parte de lo que se experimenta como realidad objetiva es en realidad construcción subjetiva. Esto no niega que existe una realidad externa. Claramente hay un mundo ahí afuera que continúa existiendo independientemente de si alguien lo observa, pero la forma específica en que ese mundo se experimenta, los aspectos de él que entran en la conciencia, la interpretación que se les da, todo eso está profundamente influenciado por el estado y la calidad del observador. Hay una práctica contemplativa que ilustra perfectamente el efecto observador. Se llama observación sin juicio. Simplemente notar lo que está presente, sin etiquetarlo inmediatamente como bueno o malo, placentero o doloroso, deseable o indeseable. Solo observar con curiosidad neutral.
Y cuando esto se practica, algo extraordinario comienza a suceder. Las experiencias que normalmente se considerarían negativas pierden algo de su carga. Un pensamiento ansioso, cuando es observado sin juicio, sin resistencia, simplemente como un fenómeno mental que surge y pasa, tiene menos poder. Una sensación física incómoda, cuando es observada con curiosidad en lugar de con aversión, se vuelve más tolerable. Incluso puede revelar información útil. La observación misma, sin las capas de interpretación y juicio que normalmente se agregan automáticamente, transforma la experiencia, no porque cambie los hechos objetivos, sino porque cambia la relación del observador con esos hechos. Este es quizás el aspecto más práctico y poderoso del efecto observador, la capacidad de observar la propia experiencia con claridad, sin fusionarse automáticamente con cada pensamiento y emoción que surge. Crea libertad, libertad de reaccionar automáticamente, libertad de quedar atrapado en patrones habituales, libertad de elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Los neurocientíficos han descubierto que la meditación de atención plena, que es esencialmente entrenamiento en observación consciente, cambia físicamente el cerebro, fortalece áreas asociadas con la atención y la regulación emocional, debilita conexiones en la red neuronal por defecto, la red asociada con divagación mental y pensamiento autorreferencial compulsivo. Esto demuestra que el observador no es fijo. La capacidad de observación consciente puede desarrollarse, refinarse, fortalecerse, y a medida que se desarrolla, la experiencia de la realidad se transforma. No porque la realidad externa cambie, sino porque la relación del observador con la realidad se transforma. Hay libertad en esto, libertad de reconocer que aunque no se puede controlar todo lo que sucede en la vida, se puede influir profundamente en cómo se experimenta lo que sucede, a través de la calidad de observación consciente que se trae a cada momento. Mientras este viaje se acerca a su culminación, la promesa inicial se cumple. El efecto observador no es solo un concepto teórico de física cuántica o psicología, es una realidad vivida que opera en cada momento. La forma en que se observa la experiencia da forma a la naturaleza de esa experiencia. El observador y lo observado no están completamente separados, están entretejidos, co-creando la realidad experimentada momento a momento. Esto no significa que se pueda simplemente desear que las cosas sean diferentes y que mágicamente cambien. Las leyes de la física todavía operan. Las circunstancias externas tienen peso real, pero significa que hay poder en la presencia consciente, poder en la calidad de atención que se trae a la vida, poder en cómo se elige observar. Y este poder está disponible ahora mismo, no en el futuro cuando se alcance algún estado especial. Ahora, en este momento, la capacidad de observar conscientemente está siempre presente. Solo necesita ser reconocida, cultivada, aplicada. El presente no es un instante fugaz. Es el único lugar donde la observación consciente puede ocurrir. Y en ese acto de observación consciente, la realidad potencial se convierte en realidad experimentada. La pregunta no es si se está listo para comprender el efecto observador. La pregunta es si se está dispuesto a vivirlo, a reconocer que cada momento de presencia consciente importa, que cómo se observa la vida determina la vida que se experimenta, y que esta comprensión no es el final de nada, sino el comienzo de vivir con mayor conciencia, mayor presencia. El observador despierta. Y en ese despertar, todo se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque la forma de verlo ha sido renovada desde la raíz. Esta es la revelación, esta es la invitación. Y está disponible ahora, siempre ahora en este momento eterno, donde el observador y lo observado se encuentran en el acto misterioso de la experiencia consciente.